Bien, vamos a continuar entonces. A medida que se vayan uniendo, los voy incorporando. Entonces estábamos con el CROWAT. Habíamos quedado con esta pantalla en la última la parte de la clase anterior. Entonces nos quedamos con una precipitación efectiva del 80%, quiere decir que se utiliza esa proporción de la lluvia mensual, y esto va a servir para lo que es necesidad de riego. Vamos a seguir con los datos que necesitamos. Vamos a tomar datos de cultivo. Ahora vamos a la opción de cultivo. Bien, entonces acá nuevamente uno puede ponerle todos los valores que quiere al cultivo. Acuérdense que esta es la curva del KC para un cultivo básicamente anual. Vamos a abrir, y aquí también nos sale por default una serie de cultivos. Vamos a buscar maíz. Este yo lo modifiqué ayer. Y estos son los valores que tiene de maíz. Bien, maíz para grano. Maíz para grano. Entonces, el maíz para grano, si bien ustedes quizás no han visto todavía cultivos, tiene distintas fechas de siembra en nuestra región. Una de las siembras óptimas es el 10 de octubre, el 1 de octubre. Yo no voy a ahondar mucho en esto porque no tenemos tiempo y se nos va a cortar de nuevo. Entonces ustedes le ponen 0 el mes 10. Después pueden buscar información al respecto, donde van a encontrar las diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, y el ciclo también. Tenemos un ciclo que en total nos estaría dando esa magnitud, 135. Acá le podemos poner 30 días, porque es un poco más, 30 días. Entonces, cuando pasamos a la opción nos da 150 días. Este es un ciclo normal para nuestra zona. Por eso no quiero detener mucho en el cultivo de maíz porque implicaría perder demasiado tiempo. Lo que ustedes pueden encontrar, yo ahora lo abro y después se lo comparto, son dos publicaciones que están ustedes, que es, por un lado, la publicación de FAO 56 y la otra es la publicación propia de CROWAT. Las dos están en el entorno. Yo las voy a abrir para que ustedes la tengan. Todavía no compartí esas dos publicaciones. Una que es CROWAT, ya la estoy abriendo. Y la otra que es FAO 56. Bien. Entonces, una es el manual y la otra tiene que ver con todas las bases de datos, todo lo que es la base conceptual del cálculo de evapotranspiración. Entonces, ahora voy a compartir, voy a buscar específicamente lo que tiene que ver con el periodo de cultivo. Entonces hay una base de datos, duración desde etapa. Entonces ahora se lo voy a compartir para que ustedes puedan ver. Entonces yo abrí los dos archivos que tienen que ver con el PDF, aquí. No, perdón, este no era. Estamos en aquí. Entonces ustedes pueden ver
Duración de las etapas de crecimiento de cultivo. Ahí tienen etapas para todos los cultivos y son obviamente estándar. Después, si no encuentran una información específica, la buscan aquí. Y si no, pueden leer de distintos trabajos. De maíz hay muchísimos trabajos en la región. INTA Rafaela, INTA Oliveros u otros INTAs, Paraná también. Y pueden encontrarla. Pero les quiero mostrar, por ejemplo, donde van a cereales. Cereales, entonces van a encontrar el maíz para grano, que es distinto al maíz dulce, que este dulce es maíz de choclo, maíz de consumo fresco, y tienen las distintas etapas. Inicial 30, 20, 25. Entonces, por ejemplo, esta tenemos algo parecido a la de España, que son 150 días. Bien. Entonces, considerando, ahora dejo de compartir, vuelvo a compartir el CROWAT, y tenemos aquí en esta pantalla los distintos valores de las etapas, total de 150. Ahora acá tenemos los valores de Kc. Kc, recuerden que es un coeficiente único de cultivo que relaciona la evapotranspiración del cultivo, que es máxima, versus la evapotranspiración de referencia. Entonces, cuando es menor a 1, quiere decir que la evapotranspiración de cultivo va a ser menor que la de referencia. Cuando es mayor a 1, quiere decir que va a aumentar. Esta es la curva típica, una parte plana donde la etapa inicial en promedio consume, la evapotranspiración es casi la evaporación del suelo, que puede estar desnudo o cubierto. En la medida que está desnudo, este valor de Kc aumenta, y si a su vez hay posibilidades de lluvias importantes, con cierta frecuencia también, porque esas lluvias son las que aumentan la evaporación del suelo. Y la etapa máxima, que se considera constante, y esto está en función del índice de área foliar y de la altura del cultivo, y una etapa mínima, o de una etapa final, perdón, una etapa final donde decae el consumo de agua, porque si es una planta que sus hojas son senescentes, se va volviendo ya, se va marchitando y va perdiendo la posibilidad de transpirar. Por lo tanto, también la componente de evaporación es la que más influye. En esta etapa se hace directamente que le desarrollo una interpolación lineal creciente, y aquí una interpolación lineal decreciente entre estos dos valores, y acá la interpolación es entre estos dos valores. Los valores de Kc también se van a obtener de ese mismo manual. Ahora vuelvo a cerrar la pantalla y voy a ese nuevo manual. Perdón. Entonces, más abajo de ese manual van a encontrar los coeficientes únicos de cultivo, que son estos, coeficiente único de cultivo, para distintos tipos, ¿no? Entonces van a buscar cereales, y en los cereales van a buscar maíz. Y fíjense que dice grano y dulce, entonces tiene 1,20, y en la etapa final 0,6 o 0,35. Si buscan la referencia, dice el primer valor de Kc final corresponde a los casos donde el cultivo se cosechó con gran humedad en el grano, es decir, puede ser, por ejemplo, silo. Y el segundo es cuando ya es grano, que ya es para grano seco. Entonces el primero puede ser para silo, 0,6, y en el caso de que sea grano, que directamente se cosecha, cuando está con humedad próxima a la comercial, es 0,3, 0,35. No tenemos valor de Kc inicial, pero para estos casos nos dice, si buscan FAO, dice, cuando no hay Kc inicial, tomen el valor de Kc correspondiente al grupo. Entonces, para el grupo de los cereales, el valor inicial es 0,3. Entonces, por eso encontramos esos datos de 0,3, 1,20 y 0,35, porque es maíz para grano y tiene cosecha cuando está en madurez fisiológica. Dejo de compartir esta pantalla
y nos vamos nuevamente a Java. ¿Qué otra información tiene? Todo lo que tiene celdas se puede cambiar. ¿Qué otra información hay? La profundidad de las raíces, bueno, yo coloqué esto 1 metro, que es un poco, podemos poner un poco más de profundidad. Y esta, que es el agotamiento o fracción de agotamiento crítico. ¿Mm? Bien, esto representa, cuando ustedes vimos en el primer práctico, que es lámina de agua fácilmente utilizable y lámina de agua útil, esta fracción es justamente la lámina de agua fácilmente utilizable. Es decir, cuánto, si se coloca directamente el agua LAUT, le aplicamos este porcentaje y nos queda LAFU. Así es sencillo el cálculo. Luego, vamos a detenernos en esto, que es el factor de respuesta al rendimiento, que este factor de respuesta al rendimiento no lo hemos visto. Entonces dejo de compartir pantalla. Vamos a la publicación PAU 56 y tenemos que buscar donde es respuesta, factor de respuesta al cultivo. Estaría, vamos a buscar una sigla más fácil, KI. Bien, entonces, lo que vemos acá es la siguiente. Esta es una ecuación desarrollada por Dorenbus y Kazan, año 1976, FAUT número 33, que desarrolló lo siguiente. ETC ajustado y ETC significa el ETC actual, la evapotranspiración actual o real, versus la evapotranspiración máxima de un dado cultivo, ¿no? Por ejemplo, maíz. Entonces esta es una relación. 1 menos esta relación sería la disminución de evapotranspiración producida para ese cultivo, ¿cierto? Si la evapotranspiración actual es igual a la máxima, quiere decir que no hay ningún tipo de déficit hídrico o de otro tipo, este valor sería 1, 1 menos 1, 0. Quiere decir que no hay ninguna reducción de la evapotranspiración. Bien, esto es lo que está en este paréntesis de la igualdad. Esto está afectado por un factor KI, que KI puede ser mayor o menor a 1. De este otro lado de la igualdad, lo que se tiene es la relación IA y M, que es rendimiento relativo respecto a un potencial máximo, ¿no? Entonces, se puede considerar un valor máximo de productividad y un valor relativo en base a ese máximo. 1 menos eso significa la disminución de rendimiento. Entonces, KI, si todo este término lo paso en el denominador, despejo la ecuación, KI es la relación entre la disminución de rendimiento versus la disminución de evapotranspiración. Con lo cual, si KI es igual a 1, quiere decir que a igual disminución de evapotranspiración le corresponde la misma disminución de productividad. Eso es una relación lineal, 1 a 1. Si KI es menor a 1, significa que ante una dada disminución de evapotranspiración, no es tan importante la disminución de productividad, porque KI es menor a 1. Por ejemplo, si KI fuera 0,5, quiere decir que disminuyó un 10%, ¿no es cierto?, la evapotranspiración, la relación termina siendo 1, o sea, 1 menos 0,9 sería el 10%. Si KI es 0,5, quiere decir que la disminución de productividad es apenas del 5%. ¿Por qué? Porque
no es tan afectada cuanto disminuye la evapotranspiración. Ahora, si KI es mayor a 1, quiere decir que ante una dada disminución de evapotranspiración, ese cultivo disminuye mucho más su productividad. Esa es la consecuencia. Hay una, si estamos en este mismo manual, Cropwatt, que yo les hablé, si buscamos KI, nos vamos a encontrar con esta ecuación, con esta gráfica, donde, fíjense, este es el término que les decía antes de la ecuación, 1 menos la evapotranspiración actual sobre la máxima. Esto es ETA y esto es ETC. Bueno, las siglas a veces no son coincidentes, pero lo que representa es la pérdida, cuánto es la disminución de evapotranspiración de un dado cultivo en relación a la máxima. Y esto es 1 menos la relación de productividad. Por lo tanto, como esta es una ecuación, una gráfica con valores aritméticos, si yo sigo esta línea, que es la bisectriz, estoy diciendo que es KI 1. Cuando estoy de este lado, los KI son valores más bajos que 1. Cuando estoy de este lado, los KI son mayores a 1. Entonces, ¿cómo estaría actuando? Fíjense. En la etapa que corresponde a 1 es una etapa vegetativa, 2 es floración, 3 formación del rendimiento. Bien, aquí la etapa 2, que es la de floración, es la etapa más sensible de un cultivo tipo cereal, llenado de grano. Entonces, en esa etapa, los KI pueden llegar a ser, ahí no está el valor, pero 1,4, 1,5. Hay una tabla para estos valores. Entonces, a una disminución de 10%, por ejemplo, de evapotranspiración, para esta etapa tan sensible, le corresponde un 50% de disminución de rendimiento. O sea que si el estrés hídrico ocurrió en esa etapa, vamos a tener probablemente un 50% de disminución de rendimiento. Ya cuando el cultivo completó y se está secando, su condición de estrés no es tan afectada, entonces, por ejemplo, con el 10%, prácticamente si el KI está cercano a 1, no tiene pérdida de rendimiento. La etapa 1, que es vegetativa también, ahí es donde, si las plantas macollan, donde se forman nuevos macollos, y es donde puede haber, no tanto como la etapa es la de floración, pero sí, por ejemplo, a un 10% le corresponde casi el doble, el 20% de pérdida de productividad, si le toca en la etapa vegetativa. Después el cultivo puede recuperarse y, dependiendo de las nuevas hojas, emitir nuevas hojas. Bien, entonces le quería decir eso, dejo de compartir pantalla y vamos nuevamente a FAO. Entonces aquí ya tenemos lo de cultivo organizado. Y estas fracciones pueden ser 0,55, 0,5, es en base a el tipo también de textura que tiene el suelo. Ahora vamos a suelo. Nos está quedando suelo. Entonces, aquí en suelo podemos abrir también pesado, que sería un suelo arcilloso, liviano, un suelo arenoso, medio. Buscamos un suelo medio. Bien. Estos valores que aparecen es, fíjense, en milímetros sería la lámina de agua útil total, LAUT. Capacidad de campo, PMP. Milímetros por metro. Esta es la tasa máxima de infiltración de la precipitación, milímetros por día. Este es un valor que nosotros generalmente tomamos los datos de infiltrómetro, de doble anillo, milímetros por hora. Nos da 2, 4, 8 milímetros por hora. Bueno, cuando lo multiplicamos por las 24 horas,
tomamos el valor por día. En general, hay que tener cuidado porque si uno considera que los datos obtenidos con doble anillo por hora lo extrapolamos a que está infiltrando exactamente la misma cantidad, nos puede dar erróneo. Después, el manual Córdoba dice que este valor corresponde a la conductividad hidráulica saturada. La conductividad hidráulica saturada tiene otra metodología de cálculo que es distinta al doble anillo. Por eso hay que tener cuidado con la fuente de información. Después la profundidad máxima puede ser hasta 2 metros de exploración. El agotamiento inicial de humedad del suelo como porcentaje, acá podemos tomar 0 como porcentaje, o podemos tomar 50%. Bien, entonces, ¿cuánto es la humedad del suelo inicialmente disponible? El 50% de agua total, como para tener un valor de referencia. Bien, estos datos los dejamos así. Lo de 210 metros, recuerden ustedes, 210 milímetros por metro, sería, si uno hace el cálculo, un cálculo de contenidos hídricos para un suelo franco, PMP, su valor inicial debe estar en el orden de 13% o 0,013. Si nosotros lo llevamos a capacidad de campo, ese valor, para deducir cuánto es capacidad de campo, le tendríamos que sumar 0,21. O sea que 0,13 más 0,21 estaría dando 0,34, 0,35%, que es el valor que tienen los suelos francos de nuestra región de capacidad de campo. Entonces, entre 0,14, 0 más o menos aproximadamente, más 0,21 nos está dando 0,35. ¿No? Y eso, o hacemos a la inversa, 0,35 menos 0,14 nos daría 0,21 en tanto, lo que es en tanto por 1. 0,21 en tanto por 1. Lo multiplicamos por el espesor de 1000 metros, eso 0,21 nos estaría dando 210 milímetros por metro. ¿Se entendió ese cálculo? Ahí estoy viendo los chats, no hay nadie nadie está escribiendo nada. Están todos bien, perfecto. Bueno, entonces, ahora que tenemos suelo, ya estamos en condiciones de hacer, esas son las 4 bases de datos que se necesitan. Estamos en condiciones de hacer el cálculo de lo que es requerimiento de riego, necesidades de riego. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar con esto? ¿Está todo bien? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie escucha? Veo que están conectados, pero supuestamente... Sí, sí, se escucha. Bien, No, bien. no tengo preguntas. Nadie hay preguntas. Bueno, entonces paso al cálculo. Fíjense que abajo le aparecen todas las información que fuimos abordando, ¿no? Archivo T0, Paraná. Precipitación, Paraná. Archivo cultivo, uno que se llama maíz por default, y un archivo de suelo por default medio. Estos valores uno los puede después, a este nombre uno le puede poner franco, suelo, nombre del suelo, Argiudol, Santa Fe. Bien. A ver si me lo tomó. Sí, quedó el... Ahora vamos al cálculo entonces de las necesidades de agua. Necesidades de agua y necesidades de riego de un cultivo
de maíz sembrado el 1 de octubre. Donde aquí, con una precipitación efectiva, con un porcentaje fijo del 80%. Entonces, lo que hace el programa, algo muy sencillo, divide en periodo de 10 días. A esto que le llama década son 10 días. Entonces, como se sembró el 1 de octubre, para hacerlo más sencillo desde el punto de vista plática, tenemos 3 décadas de octubre, 3 décadas de noviembre, 3 décadas de diciembre, 3 décadas de enero, y en febrero, recordemos cuándo fue la cosecha, 27 de febrero, prácticamente tenemos 3 décadas de febrero, ¿no? ¿Sí? En ese caso está obtenido completo. La etapa inicial de desarrollo, de mediados y final, en función de, a su vez, cómo es la cantidad de días que dura cada etapa. Bien. Acá, por ejemplo, en enero tenemos, si habría que coincide una década con inicio y desarrollo, lo podemos también considerar. Aquí dice coeficiente de cultivo, 0,3, 1,20, que es el periodo de mediados. Aquí hay una pequeña interpolación porque estaría parte de diciembre con una etapa y parte con la otra. Toma acá, le pone mediados, que es la que tiene más días, pero es una interpolación, no es 1,20, está muy cercana. Después sí, la etapa de desarrollo arranca con 0,3 y llega a un valor casi parecido a 1,20. Ya me estoy quedando sin tiempo otra vez. Y con respecto a la etapa final, lo mismo, ¿no es cierto? Me queda de 0,96 baja a 0,43 en función de un KC que era 0,35 último. Pero no llegó al último valor de KC, sino que fue interpolando. Esta es la evapotranspiración del cultivo que surge de considerar la evapotranspiración de referencia para ese mes multiplicado por el KC. Y luego tengo la lluvia efectiva de ese periodo y los requerimientos de riego. Es decir, los requerimientos de riego serían los momentos, los periodos de 10 días que necesito regar. Fíjense que aquí la evapotranspiración superó a la lluvia, se necesitó regar. En todos los casos, cuando la evapotranspiración es menor que la lluvia, no hubo requerimiento de riego, y sí lo hizo cuando se necesitó regar. Acá hay una cosa interesante, cuando ustedes quieren, los requerimientos de riego fueron los periodos específicamente que hubo riego, ¿no? Entonces, este valor representa la suma de toda esta columna. Pero hay que tener cuidado porque la diferencia entre este y este no es 2,14, ¿no? Porque esta diferencia de lluvia es distinta, ¿no? Porque hay momentos donde no se necesitó regar, como acá, y no se computan como riego. Entonces, si yo hago 465 más 214 va a dar mayor que 600.2, va a dar mayor. ¿Pero por qué? Porque hubo meses donde se acumuló agua en el perfil y no fue aprovechada en los meses siguientes o en las décadas siguientes. O sea, este balance muy sencillo no tiene en cuenta fundamentalmente el agua en el suelo acumulada. Simplemente, entonces, todo este exceso de agua que ingresó al suelo no es aprovechado por el cultivo. Por lo tanto, conceptualmente no es precipitación efectiva como tal, sino que parte de esa agua después se pierde. Un balance más apropiado indicaría que toda el agua excedente en esta etapa inicial después es aprovechada en la etapa siguiente. Eso lo hace la programación del riego, no este cálculo. Este es un cálculo más elemental, uno lo mira y dice, bueno, se necesitarían tanto, pero no es exactamente el cálculo final que surge de la programación. Tengamos en cuenta porque acá el agua en el suelo no lo considera. Bueno, hay un dato interesante, ¿cuál es
a ver si me pueden decir ustedes cuál es la necesidad de riego o requerimiento de riego punta. Le hago esa pregunta a ver si ustedes me la responden antes que termine el periodo de esta reunión. ¿Se entendió la pregunta? ¿Cuál ¿Y es? sería el 214 o no? No, yo estoy preguntando, ¿cuál es la necesidad de riego punta? Ah, entiendo. ¿Cuál es la necesidad de riego punta? 38,5. Claro, la que corresponde al mes con mayor necesidad, mayor cantidad de necesidad de riego. Si el valor mayor que corresponde a la tercera década de diciembre. Entonces, generalmente, estos cultivos siempre, el cultivo de maíz siempre necesitó agua entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Eso es una clásica que se puede anticipar la siembra al 1 de septiembre, pero hay riesgo de heladas. Entonces, yo en eso no me quiero meter porque no soy especialista en maíz. Entonces, cuando toque el turno como ingeniero agrónomo integrar todos los conocimientos, van a encontrar que el problema de sembrar maíz en forma anticipada es la helada. Y hacerlo en fecha óptima, porque tiene toda la campana de radiación de diciembre, es el problema de algún estrés hídrico. Esa es la lógica que tienen los cultivos de verano. Además de los cereales como el maíz, también puede ser la soja, ¿no? Le pasa exactamente lo mismo. La campana de radiación siempre está en diciembre, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, pero esa es la fecha que es probable que haya déficit hídrico. Y acá se corrobora que el mes de mayor déficit es diciembre, la tercera semana. Perdón, la tercera década. 38,5. Bueno, perfecto, eso es lo que le quería preguntar. Bueno, a ver si alguna otra pregunta. ¿No permite el programa cargar un suelo, y al igual que la planilla de datos climáticos? Sí, digamos, ustedes pueden, los datos del suelo que piden, fíjense que no son muy elevados, ¿no? Ustedes pueden buscar un suelo, si yo acá le pongo nuevo, yes, les va a dar el dato que ustedes quieren. Sí, permite cargarlo, sin problema. A ver si me cargó el dato de Argidol. Yo le puse Argidol, me dijo que lo cargaba. ¿Dónde está guardado? No, tiene que estar en suelo. Eh, bueno, no parecería como que no lo ha cargado. ¿O sí? No, sí lo cargó, porque yo le puse directamente Argidol. Ahí está, lo cargó. Tengo 3 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Porque así usamos la otra hora que queda, usamos para hablar de programación del riego y entonces algo ya más específico y ahí terminamos el práctico. ¿Alguna otra pregunta? Hay una opción que es para arroz, que tiene toda una serie de cuestiones muy interesantes. Bueno, aquí se va a cortar la clase, esta etapa de la clase, y vamos a poder seguir con la siguiente. Sí, la suscripción de esto está en el orden de los $100 por mes, es un poco elevada para nuestro salario. Vamos a ver si la universidad nos dispone de alguna otra opción. Pero si no, bueno, es cortar y volver a iniciar, ¿no? Y en ese engorro. Es como hacer un paréntesis, cortamos y seguimos.
¿Ninguna otra pregunta? Antes de pasar a programación. Bueno, entonces vamos a continuar acá, ahora cuando se reinicia, vamos a hacer lo que es programación del riego. Después queda, esto es en el caso de que, por ejemplo, se quisiera tener un sistema de riego con distintos cultivos. Entonces hay una secuencia de cultivos y acá ya es para todo el suministro de agua en sistema, ¿no? Sería, o sea, no es para este ejemplo práctico que lo vamos a utilizar. Sí, si por ejemplo alguno tuviese algún sistema de riego colectivo, en Santa Fe hay una opción en el norte, en el distrito de Avellaneda, que se utilizó esta opción para hacer un poco una secuencia de cálculo de lo que es la dotación de riego en cultivo. Entonces, funcionó interesante. Uno puede hacer una aproximación y después obviamente tiene que ajustarlo, pero les da una idea aproximada de cuál puede ser todo el sistema de riego en cultivo. Muchos de estos cálculos uno los puede hacer con una planilla, ¿no? También. No hay nada que no se pueda hacer con una planilla de cálculo. Pero este software, otra de las ventajas es que el Colegio de Ingenieros de Santa Fe lo está exigiendo como una, no exigiendo, lo va a proponer como una alternativa para lo que es el cálculo de agua